Hola, ¿cómo están todos? Hoy en nuestro blog vamos a contestar una pregunta que a veces nos hacemos a menudo y es ¿por qué en nuestro país, que es tan pequeño, encontramos tantos y diversos microclimas? Vamos a ver entonces algunas consideraciones. Lo principal que tenemos que entender cuando nos preguntamos por qué encontramos diversos microclimas en nuestro país es fundamentalmente lo que entendemos por clima, ¿sí? El clima es el estado de la atmósfera en un lugar determinado y en un momento determinado, pero siempre considerando el largo plazo. La climatología como tal es la ciencia que estudia el clima y estudia el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un lugar determinado y en un largo plazo. Es decir, los datos meteorológicos se estiman aproximadamente en un plazo de 20 años. Bien, ahora, eso sería nuestro concepto de climatología. Pero el clima como tal, lo podemos analizar desde distintos puntos de vista. ¿Sí? Primero, el clima está determinado por los elementos del clima. ¿Qué son los elementos del clima? Son esas cuestiones que estudiamos que podemos medir del clima, es decir, la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, las lluvias, la precipitación como tal, la humedad. Esos serían los elementos del clima. ¿Por qué los podemos medir? Porque podemos, a través de un termómetro, de un higrómetro, de un anemómetro, medir datos estadísticos y llevar un análisis, ¿sí? Un análisis estadístico de su comportamiento. Ahora bien, ¿qué es la temperatura? La temperatura no es más ni menos que la cantidad de energía calórica que tiene una masa de aire, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que si tiene mucha energía calórica, pues va a ser calor, y si tiene poca energía calórica, pues va a ser frío. También tenemos lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica no es ni más ni menos que el peso del aire, ¿sí? El peso de una masa de aire sobre una medida de un metro cuadrado, por ejemplo, de suelo. Es el peso que ejerce el aire por la fuerza de la gravedad. Luego tenemos otro elemento que es el viento. Y el viento, aunque no lo vemos, lo sentimos, y no es más ni menos que el movimiento de una masa de aire de un sitio de alta presión a un sitio de baja presión. Por otro lado, tenemos el elemento relacionado con el agua, ¿sí? Que son las precipitaciones. Las precipitaciones pueden ser tanto líquidas, como es la lluvia, como puede ser sólida, como es la nieve, como es el granizo. En nuestro caso, en nuestro país, tenemos básicamente precipitación de tipo lluvia. La precipitación es cuando cae el agua que está contenida en las nubes. Y también ese concepto está totalmente relacionado con la humedad. La humedad no es más ni menos que el vapor de agua contenido en una masa de aire. Bien, esos serían los elementos. Ahora bien, puede existir que algunos elementos sean condicionados, es decir, modificados por algunos factores geográficos, como son fundamentalmente la latitud, es decir, la distancia de un punto hasta la línea del ecuador o hasta los polos, la altitud, es decir, la altura en donde nos encontramos ubicados, el relieve imperante en un lugar, es decir, si hay montañas, si hay llanos, si hay valles, la continentalidad o su contrario, el hecho de ser una isla, como es nuestro caso, y las corrientes marinas. Las corrientes marinas son las grandes corrientes de agua del mar y de los océanos que se mueven de un sitio hacia otro. Bien, vamos a analizar entonces los factores de nuestro clima. El principal y fundamental es la latitud. Pensemos que nuestro país se encuentra cerca de la línea, entre la línea del Ecuador y el trópico, ¿sí? En la zona tropical norte. Y esa zona recibe los rayos del sol de manera perpendicular, es decir, que por la latitud en la que se encuentra vamos a tener que la radiación solar es directa, es muy fuerte, muy intensa. Y entonces vemos en este gráfico
que nuestro país se encuentra justamente en lo que llamamos zonas cálidas. Bien, también tenemos otra característica, que es que somos una isla. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos rodeados, tenemos más alrededor, más agua de mar y de los océanos que lo que sería continentes cercanos. Y eso hace que estar en una isla, el hecho de estar en una isla, eh, recibamos brisas del mar que hacen que no haga tanto calor, ¿sí? O sea, que atempera, que modifica, que suaviza el clima en nuestra isla y en nuestro país como tal. Y por eso, ¿sí? A pesar de estar así, no vamos a tener nunca un calor tan extremo como puede ocurrir, por ejemplo, en el desierto del Sahara, que está a una latitud cercana a la nuestra. Otro de los factores de nuestro clima son las temperaturas de los mares vecinos, es decir, nosotros nos encontramos en el Caribe al sur y en el Océano Atlántico al norte. Y los mares alrededor nuestro, especialmente el Mar Caribe, tiene una temperatura agradable, ¿sí? Es elevada. Y eso hace que, por lo tanto, nosotros también tengamos vientos y temperatura ambiente que sea cálida. Bien, otros factores de nuestro clima, por ejemplo, es el relieve, y ese es fundamental para, para la existencia de nuestros microclimas. Y en ese sentido, ese relieve variado que tiene la isla va a determinar algunas variaciones locales de esos elementos meteorológicos. Por ejemplo, si hablamos del relieve en el concepto de altitud, ¿sí? Este es un factor fundamental y creo que el más importante para nuestro clima, y es que, como vemos en este gráfico, a medida que nosotros vamos subiendo, ¿sí? Vamos subiendo en altura, por ejemplo, en una montaña, la temperatura va disminuyendo 0,6 grados centígrados cada 100 metros que subimos en la montaña, o es lo mismo decir 6 grados menos cada 1000 metros que subimos en la montaña. Y eso es fundamental porque si ustedes piensan, muchos de los lugares en donde aquí nosotros vamos a encontrar frío van a ser en las montañas. Si como yo siempre digo, si nosotros queremos frío en República Dominicana, tenemos dos opciones. O subimos la montaña o prendemos el aire acondicionado. Bien, pero a nivel natural, pues es subiendo la montaña que vamos a encontrar temperaturas más bajas. Como pasa, por ejemplo, en Constanza, que ahí sí está fresco, contrariamente a lo que sería Mao, Jimaní o otras localidades que se encuentran en la parte llana. A medida que subimos en la altura, entonces disminuye la temperatura. Pero también tenemos el caso, en cuanto al relieve, de otra manera de modificar un elemento, y en este caso no es la temperatura como vimos anterior, sino que son las precipitaciones. Y a ese factor del clima se le llama exposición montañosa. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos lugares en donde están ubicados en lo que se llama barlovento, es decir, hacia el lado en donde sopla el viento, vamos a tener vientos húmedos que van a descargar la humedad en las montañas y por lo tanto vamos a tener precipitaciones. Sin embargo, aquellos lugares que se encuentran detrás de la montaña, es decir, del lado de sotavento, vamos a tener áreas secas. Como vemos en este mapa que tenemos aquí a la izquierda, todas las áreas, y comparando con las fotografías que tenemos a la derecha, las áreas, tanto la de arriba, esta que es Puerto Plata, como la que estaría ubicado aquí, al norte, ¿sí? Como lo que sería Barahona, que estaría ubicado aquí, son áreas que se encuentran de cara al mar y por lo tanto reciben los vientos húmedos que producen precipitaciones. Cuando esos vientos ya descargaron toda esa humedad en las montañas, siguen su camino, en este caso hacia el oeste, ya secos, calientes y secos. Y vamos a tener entonces
elementos o sitios como este que tenemos aquí en la parte baja de nuestra pantalla hacia la derecha, como es, por ejemplo, Neiva, en donde tenemos una aridez mucho mayor. Bien, entonces, esas son situaciones que nos permiten comprender por qué en un país tan pequeño como el nuestro, que es una isla que se encuentra en el Caribe, y uno entendería que debería ser calor nada más, vamos a encontrar entonces variantes, como es por ejemplo en Constanza, que en invierno puede llegar a tener en la madrugada unos 5 o 7 grados bajo cero. Entonces, esto está relacionado fundamentalmente con lo que sería el relieve de nuestra isla, que es un relieve muy variado. Tenemos montañas, tenemos valles, tenemos zonas llanas, y la interacción de esos elementos del clima con los factores geográficos que los condicionan. Y así entonces volvemos al hecho que estábamos hablando recién en el blog, que esa gran variedad, esa gran diversidad climática o microclimática produce distintos paisajes, distintos ecosistemas ricos todos, ¿sí? Que son generados por esa interacción, que hacen que tengamos unos recursos turísticos muy preciados. Bueno, espero que hayamos comprendido este tema y nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. Bye.